Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RL, donde vamos a ver los circuitos RL en serie paralelo. Y para ello vamos a realizar un par de ejercicios, pero antes de ver los ejercicios, recordar lo siguiente, que cuando tenemos que sumar o restar números complejos, ya sabemos que los números complejos son donde tenemos una combinación de números reales y números imaginarios, lo debemos de hacer en forma rectangular. Y eso es así porque ya sabemos que simplemente tenemos que sumar o restar las partes reales y lo mismo con las partes imaginarias. Ahora bien, cuando tenemos que multiplicar y dividir números complejos, aunque también lo podemos hacer en forma rectangular, es mucho más fácil hacerlo en forma polar, porque simplemente tendremos que multiplicar o dividir la parte de la magnitud y luego sumar o restar los ángulos. Bueno, pues sabiendo todo esto vamos a realizar unos ejercicios y mirar, nos dice lo siguiente, que del circuito que se muestra a continuación tenemos que determinar los siguientes valores, es decir, la impedancia total, la corriente total y el ángulo de desfase que hay entre la corriente total y el voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues vamos por partes. Ya vemos que aquí tenemos una parte que está simplemente en serie y esta otra parte que está en paralelo, pero ambas están en serie. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues como tenemos que obtener la impedancia total, bueno, pues tendremos que hacer lo siguiente. Esta parte la vamos a obtener en forma rectangular, que ya sabemos cómo hacerlo, simplemente obteniendo la reactancia inductiva ya lo tenemos. Luego vamos a obtener esta otra parte de aquí para obtener la impedancia sub 2, pero la vamos a obtener en forma polar, porque ya sabemos que vamos a emplear la conductancia, la susceptancia y también la admitancia. Y una vez que tenemos la admitancia en forma rectangular, la vamos a pasar a forma polar. Y una vez que la tenemos en forma polar, obteniendo su recíproco, vamos a obtener la impedancia sub 2 en forma polar. Pero como ya sabemos que la tenemos que sumar a esta de aquí con la impedancia sub 1, porque están en serie, bueno, pues la tendremos que pasar esta de aquí a forma rectangular para poder sumar la impedancia sub 1. Y una vez que la sumamos, con eso vamos a obtener la impedancia total en forma rectangular. Luego la tendremos que pasar a forma polar y una vez que tenemos la impedancia total y tenemos también la fuente de alimentación, ya sabemos que empleando esta ecuación vamos a obtener la corriente total y con ello también vamos a obtener el ángulo de desfase que hay entre el voltaje y la corriente total. Bueno, pues vamos por partes. Como necesitamos las dos impedancias y para esta de aquí la necesitamos obtener en forma rectangular, ya sabemos que necesitamos la reactancia inductiva, pero también necesitamos esta otra reactancia inductiva, las podemos obtener a la vez. Bueno, pues aquí lo tenemos, simplemente empleando esta ecuación, realizando la correspondiente sustitución. Cuidado con las unidades, que ya no lo pongo. Bueno, pues obtenemos la primera reactancia inductiva y lo expresamos en kiloohmios porque la resistencia la tenemos en kiloohmios. Lo mismo para la segunda impedancia, esta de aquí. La expresamos en kiloohmios porque aquí también tenemos la resistencia en kiloohmios. Bueno, pues una vez que tenemos la primera reactancia inductiva, ya sabemos cómo obtener la impedancia en forma rectangular. Ya tenemos esta parte de aquí. Ahora necesitamos esta otra parte de aquí y ya sabemos que necesitamos la impedancia sub 2. Y como está en paralelo, ya sabemos que necesitamos la conductancia, la susceptancia y también la admitancia. Con ello vamos a obtener la admitancia en forma rectangular, la vamos a pasar a forma polar y luego con su recíproco vamos a obtener la impedancia sub 2, pero la vamos a obtener en forma polar. Pero recordad que como estas dos partes están en serie, la tendremos que pasar a forma rectangular y con ello ya lo podremos sumar y obtener la impedancia total en forma rectangular. Luego la pasaremos a forma polar y con ello y con esta ecuación de aquí vamos a obtener la corriente total y el ángulo de desfase que hay entre la corriente y el voltaje. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, ya sabemos que tenemos aquí la conductancia, que es el recíproco de la resistencia. También aquí tenemos la susceptancia, que es el recíproco de la reactancia inductiva, y con ello, bueno, pues obtenemos la admitancia en forma rectangular. La pasamos a forma polar, como ya sabemos, voy rápido porque esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior, y una vez que tenemos la admitancia en forma polar, simplemente empleando su recíproco obtenemos la impedancia sub 2, recordar 1 entre 439 y luego ya sabemos que tenemos 0 menos un ángulo negativo, que ya sabemos que es positivo. Menos por menos es más. Ahora bien, como acabo de explicar, aquí tenemos la susceptancia sub 2, esta parte de aquí,
que está en serie con esta otra parte de aquí. Como las tenemos que sumar y esta parte ya la tenemos en forma rectangular, esta otra la tenemos que pasar a forma rectangular. ¿Cómo la pasamos a forma rectangular? Bueno, pues recordar el equivalente a un circuito en paralelo, su equivalente en serie. Y esto ya lo hemos visto cuando vimos los circuitos en paralelo RC. Recordar el equivalente a un circuito paralelo, que lo convertimos en serie. ¿Cómo lo convertíamos? Bueno, pues empleando esta ecuación de aquí. No lo voy a explicar para no ser repetitivo, pero si os interesa y no lo habéis visto, recordar el tema anterior de los circuitos RC. Ahí explico de dónde viene esta equivalencia. Con esto lo que conseguimos es el equivalente a este circuito en paralelo y lo conseguimos en serie. Bueno, pues empleando estos datos, estos que veis aquí, tanto para el coseno como para el seno, obtenemos la forma rectangular. Este es el equivalente a este circuito en paralelo. Ya la tenemos en forma rectangular y como aquí teníamos la primera parte en forma rectangular, ya la podemos sumar. Lo hacemos en forma rectangular porque ya sabemos que podemos sumar o restar las partes reales y también las partes imaginarias. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya tenemos la impedancia total en forma rectangular, pero la necesitamos en forma polar y ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, voy rápido porque todo esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores y también en el tema anterior. Aquí tenemos la impedancia total. Una vez que tenemos la impedancia total, que era el apartado A, para el apartado B, ¿cómo obtenemos nosotros la corriente total de este circuito? Ya sabemos que tenemos corriente total es igual al voltaje de la fuente de alimentación entre la impedancia total. Con esto, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener tanto la corriente total como el ángulo de desfase que hay entre el voltaje y la corriente total. Aquí lo tenemos. Y lo tenemos en forma polar porque ya sabemos que simplemente tenemos que dividir las magnitudes y luego, como se trata de una división, tenemos que restar los ángulos 0 menos este ángulo positivo. Ya sabemos que obtenemos un ángulo negativo. Bueno, pues aquí tenemos la corriente total y aquí tenemos este ángulo de desfase que hay entre el voltaje y la corriente. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Como digo, bueno, pues la corriente total se está retrasando en 56,6, por eso es negativo, con respecto al voltaje aplicado. Es decir, aquí tendríamos el voltaje, que es nuestra referencia, donde tenemos los 10 voltios, y aquí tendríamos la corriente. Esta sería la magnitud en microamperios, estos voltajes, y aquí tendríamos ese ángulo de retraso que ya sabemos que es 56,6. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Mirar, nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar el voltaje entre las terminales de cada componente mostrado en el siguiente circuito, este de aquí. Tenemos que trazar el diagrama fasorial de voltaje y un diagrama fasorial de corriente. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que obtener las caídas de voltaje. Y para ello, ¿cómo lo podemos hacer con todo esto? Bueno, pues lo que podemos hacer es lo siguiente, obtener esta impedancia de aquí, Z sub 1, y esta otra impedancia de aquí, Z sub 2. ¿Para qué? Para luego obtener la corriente que tenemos por esta rama y la otra corriente que tenemos por esta otra rama. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues si ya hemos obtenido las impedancias, como el voltaje que tenemos en este punto es el mismo que tenemos aquí, que es el mismo el de la fuente de alimentación, es decir, el que está atravesando los dos componentes, bueno, pues como ya tenemos la impedancia, ya sabemos que tenemos corriente sub 1 es igual al voltaje de la fuente de alimentación entre la impedancia sub 1 y lo mismo para esta otra rama de aquí. Luego ya sabemos que aunque tengamos este voltaje que está atravesando los dos componentes, cada uno tiene su caída de voltaje, que la suma es igual a este de aquí. Pero como digo, bueno, pues como ya tenemos la impedancia de toda la rama y como tenemos el voltaje que llega aquí, con esta ecuación vamos a obtener la corriente de cada rama. Y una vez que tenemos la corriente de cada rama, si la multiplicamos por los ohmios de cada componente que tenemos aquí, obtenemos la caída de voltaje. Bueno, pues vamos a hacerlo. Nuevamente necesitamos las reactancias inductivas y ya sabemos cómo obtenerlas. Recordar, aquí lo tenemos. Muy importante recordar las unidades. No lo pongo aquí porque esto ya lo deberíais de saber, pero simplemente tenerlo en cuenta que aquí tenemos megahercios y aquí tenemos
microhenries. Bueno, pues aquí tenemos los ohmios y aquí tenemos los kiloohmios. Esto lo expresamos en ohmios porque esta resistencia la tenemos en ohmios y esta la expresamos en kiloohmios porque aquí tenemos en kiloohmios, o bien si lo expresamos en ohmios, esta la tenemos que pasar a ohmios. ¿Cómo obtenemos nosotros la impedancia de cada rama? Bueno, pues aquí lo tenemos en forma rectangular, así de simple. Ahora bien, ¿cómo vamos a emplear esta ecuación de aquí para obtener las corrientes de cada rama? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si esto lo tenemos en forma polar? Y como se trata de una división, bueno, pues ya sabemos que ambas inductancias las tenemos que pasar a forma polar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Una vez que las tenemos en forma polar, empleando la ecuación, la ley de Ohm, vamos a obtener la corriente que tenemos en cada rama. Y una vez que tenemos la corriente en cada rama, es decir, esta de aquí y esta de aquí, y voy rápido porque esto ya lo hemos visto durante todo el curso, simplemente multiplicando la corriente de esta rama por cada ohmio que tenemos en estos dispositivos electrónicos, vamos a obtener la caída de voltaje. La caída de voltaje correspondiente a cada dispositivo electrónico. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues como nosotros trazamos un diagrama fasorial de voltaje y un diagrama fasorial de corriente, recordar que el voltaje es nuestra referencia. Aquí lo tenemos, aquí tenemos los 10 voltios. Luego a partir de aquí, bueno, pues fijándonos por ejemplo en las reactancias inductivas, ya vemos que aquí tendríamos más o menos 8,85 voltios y aquí tendríamos su ángulo 27,7. Y para la segunda reactancia inductiva, bueno, pues ya vemos que aquí tendríamos la caída de voltaje, que lo tendríamos en este ángulo de aquí, 38,4, y aquí tendríamos su magnitud, 7,82 voltios. Y para las resistencias, bueno, pues aquí tenemos la número 1, esta de aquí tendríamos esos, llegamos hasta aquí, 51,6 grados, su magnitud 6,21 voltios, y la otra, bueno, pues ya vemos que lo tenemos en esta parte de aquí, aquí tendríamos 62,3 y aquí tendríamos 4,65 voltios. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Como digo, bueno, pues aquí tenemos los correspondientes ángulos, los positivos, y aquí tenemos los negativos, que hacen referencia a las resistencias. Y recordar lo siguiente, que el voltaje que tenemos en el primer inductor está adelantado con respecto al resistor, al voltaje del resistor número 1, en 90 grados. Y ya lo podemos ver, si aquí tenemos 27,7 y aquí tenemos los 62,3, si lo sumamos, ya sabemos que aquí tenemos 90 grados. ¿Y qué nos pasa con este de aquí? Bueno, pues si aquí tenemos los 38,4 y aquí tenemos los 51,6, si lo sumamos, esto de aquí, aquí tenemos también los 90 grados. ¿Cómo representamos nosotros el diagrama fasorial de la corriente? Bueno, pues lo acabamos de ver, ya sabemos que aquí tenemos el voltaje, que es nuestra referencia. Aquí tenemos la corriente de la primera rama, que este es el ángulo de desfase que hay entre esta rama de aquí, la corriente de esta rama de aquí, y el voltaje de la fuente de alimentación. Y aquí tenemos la corriente de la segunda rama, que esta magnitud es menor que esta, y ya vemos que el ángulo de desfase que hay entre la corriente de la segunda rama y el voltaje de la fuente de alimentación es 51,6. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo obtenemos nosotros la corriente total? Bueno, pues ya sabemos cómo hacerlo. Si aquí tenemos la primera y aquí abajo de este diagrama tenemos la segunda, empleando el teorema de Pitágoras, como hemos visto en el vídeo anterior, vamos a obtener la corriente total, pero no la pedían. Pero si lo queréis hacer, bueno, pues voy a ir atrás un momento, y aquí, como digo, tenemos la corriente de la primera rama y aquí la corriente de la segunda rama. Empleando el teorema de Pitágoras vais a obtener la corriente total. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo, en los dos siguientes vídeos, vamos a acabar con el tema de los circuitos RL, donde el primero vamos a ver la potencia en los circuitos RL,
Y en el segundo vamos a ver algunas de las aplicaciones básicas que tenemos para los circuitos RL. Hasta la siguiente.